Bienvenidos a la presentación de este libro que, como ya lo tenéis casi todos en las manos, pues ya sabéis cómo se titula: Las rutas de Jesús de Nazaret, su Dios, su pueblo y su tierra. Bueno, hablar de rutas es hablar de guías. Y para que un guía sea bueno, como sabéis todos, no tiene que hablar de oídas desde la frialdad de unos datos aprendidos de memoria o transmitidos sin pasión. Un guía verdadero es aquel que se ha pateado las rutas, que ha recorrido muchas veces el paisaje. Se le tiene que haber metido el polvo y la belleza de los caminos en el corazón. Solo así puede trazar sendas, acercar miradas, descubrir huellas casi invisibles, recrear historias, despertar lo que está dormido en el corazón. Hoy presentamos ante todos vosotros un libro detrás del cual está un guía que se llama Paco Negral. Es una suerte estar con él. Es una suerte oír lo que lleva dentro de su corazón, algunos de cuyos latidos ha dejado plasmados en este hermoso libro. Es mucho lo que dice, porque el libro, como sabéis, pesa, pero es mucho más lo que guarda en el corazón. Cada ruta, cuando la miréis, suena a reciente, como pan recién salido del horno. Damos la palabra a Pedro Ángel Deza, que es el director del grupo Fonte, que incluye a la editorial de Espiritualidad y editorial Monte Carmelo, y que ha sido el editor de este libro. Escuchamos lo que él nos va a decir esta tarde. Buenas tardes, y quiero comenzar mi intervención dando las gracias al padre Paco Negral por la invitación para que participara en este acto, en esta presentación. A los editores nos suele tocar en este tipo de actos, entre comillas, justificar o señalar el porqué de la publicación. Yo diría, parafraseando a Santa Teresa de Jesús, ya que somos una editorial carmelitana, que me tocaría engolosinarles a todos ustedes o a todos vosotros, ponerles el caramelo en la boca, en definitiva, y permítanme la expresión, vender el producto. Es decir, ponderarlo, alabarlo, algo que pues no me va a resultar difícil, pues me harán parte del trabajo las personas que han intervenido antes y que van a intervenir después, a continuación. Engolosinarles sobre todo también para que lo lean, lo disfruten, y iba a decir para que si lo adquieren, pero como veo que ya la mayoría lo han adquirido, esa parte me la salto. Significa que incluso antes de empezar ya lo hemos vendido bien. Decía un escritor, historiador español del siglo XVII, que era además carmelita descalzo: el que hubiere de escribir, primero estudie, trabaje y sude, y no tome la pluma en la mano antes de hacer perfecta idea y comprensión de lo que intenta. Y esto está ciertamente garantizado en la obra que estamos presentando: estudio, trabajo y sudor. Y volviendo a la pregunta del principio, el por qué editar una obra como esta. Todos recordamos aquella pregunta de Jesús en el Evangelio: ¿quién dice la gente que soy yo? Para a continuación dirigirles la pregunta, esa misma pregunta o parecida, a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pregunta que Jesús pues continúa haciéndonos también a todos los discípulos a lo largo de los tiempos y de los siglos, a cuantas personas se acercan a Él por distintos motivos. Y es que la persona de Jesús es relevante en muchos ámbitos. Su persona nos ayuda a entender cómo se ha construido nuestra historia, a comprender nuestra historia, a comprender nuestro mundo. Tanto es así que ya sabemos que la historia se divide en antes y después de Cristo. Y el conocimiento de la persona de Jesús nos ayuda también, por ejemplo, a saber interpretar y valorar, desde obras pictóricas a obras musicales o arquitectónicas,
incluso a descubrir el origen de algunas o muchas de nuestras tradiciones y costumbres. Por todo ello podemos decir que nuestro libro toca un tema de interés y de actualidad, tanto para los que somos cristianos como para los que no son creyentes. Por eso, si en todos los ámbitos de la vida es importante que tengamos una buena formación para poder responder a la pregunta de Jesús, ¿quién dices tú que soy yo?, también es importante que nos formemos. Tener una buena formación religiosa, y este libro creo que también ayuda a ello. Ya Santa Teresa de Jesús a este respecto nos decía que es gran cosa letras, porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz. Y ya sabemos que finaliza con una expresión contundente, que de devociones a bobas nos libre Dios. Y esa luz de la que habla Santa Teresa precisamente nos la ofrece Paco Negral en este libro. Pero no es suficiente tener un buen tema o un buen mensaje y que este sea importante y actual, porque si lo que nos tiene que decir Paco nos lo hubiera dicho de una manera soporífera, insoportable, pues como en tantos libros a lo mejor no pasaríamos de las 10 primeras páginas. Hay que saber también transmitir ese mensaje. Porque una cosa es entender qué es lo que tenemos delante y otra cosa es saberlo decir. Y el autor lo aborda de una forma, como habrán podido ver ya algunos, amena, asequible, pero sin menoscabar la seriedad y la rigurosidad de esta obra. Cuando Paco nos presentó en la editorial el proyecto, nos dejó claro que él no quería hacer una guía más de Tierra Santa, un libro de lugares para ver, sino un libro que nos ayudara a conocer la persona de Jesús y conocerla pateando su tierra, conociendo a su pueblo, conociendo a su Dios, lo que nos ayudará a conocer y a entender el modo de vivir y de actuar tanto de Jesús de Nazaret como su ser, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y la relación que él tenía con su Padre Dios. Porque hay que conocer a Jesús en todas sus facetas y dimensiones. Y si van ya directamente a la introducción, aquí se lo deja bien claro el autor, que Jesús sobrepasa los límites de lo puramente racional, es verdad, pero que es necesario conocerlo también desde este punto de vista racional. Dentro de la historia de su pueblo el judío, como uno más, influenciado por las tres realidades que dice el autor, la memoria colectiva de Israel: tierra, Dios y pueblo. Y entre los requisitos que pedía el autor carmelita, el historiador, si recuerdan, estaba el de sudor. En la realización de este trabajo por parte de Paco también hay sudor, no solo a la hora de realizarlo y escribirlo, sino a la hora de vivirlo, de tenerlo en mente. También sudor físico, porque como él señala, no cabe duda que lo peculiar de este libro son las muchas marchas que el autor ha realizado siguiendo la huella de Jesús, unas veces como discípulo, otras como guía, a veces en grupo, la mayoría solo, a veces escribiendo y otras tantas pensando, pero siempre, dice el autor, tratando de conectar con Jesús. No cabe duda, amigos, de que estamos ante una obra de envergadura, y no porque, como ha dicho Pedro, es de peso de 1,3 kg. Es verdad, pero es de envergadura también por otras circunstancias, por sus 416 páginas, por su formato, pero también por las rutas que ofrece, por sus mapas, por el numeroso material gráfico a todo color, que él sabe de sobra que ha supuesto un trabajo lento, preciso, para ir perfeccionando la calidad técnica de los mismos, volviendo sobre ellos, trabajándolos una y otra vez. Y por la calidad también y cuidada edición que hemos tratado de poner con el mayor cariño posible desde el grupo editorial. Y concluyo con un deseo también de la Madre Teresa de Jesús, y que yo hago mío para esta tarde. Decía ella: plega al Señor sea todo, en este caso pues el libro que presentamos, para gloria y alabanza suya y de la gloriosa Virgen María. Pues gracias, Paco, por la gentileza que has tenido al invitarme a participar en esta presentación y sobre todo
por tu obra. Y gracias también a todos ustedes por su asistencia y atención, y que disfruten de esta obra. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias con el aplauso a Pedro Ángel Deza, director de la editorial Fonte, y ahora damos paso a Miguel, que es, como le conocéis todos, peregrino de corazón y también acompañante de peregrinos, no solo para recorrer lugares, sino sobre todo para que cada peregrino recorra los lugares escondidos de su corazón. Vamos a escucharte con mucho cariño, peregrino del alma y de los caminos, Miguel. Pues gracias a los dos Pedros, compañeros también de este camino de aquí del Carmelo cercano, por estar aquí, por vuestra presencia entrañable, y por supuesto a Paco. Claro, se nos hace raro estar aquí sentados, ¿verdad? Sí, sentaditos aquí y compartiendo, pero hablando de algo que nos toca mucho el corazón y los pies y el alma. Y también gracias a vosotros, hay muchos peregrinos entre vosotros, y en realidad vamos a hablar de que todos somos peregrinos y que la Tierra Santa es la tierra que pisamos siempre, y que si se pisa la Tierra Santa es para que cualquier otra tierra que uno pise sea santa, y uno la haga santa con su cariño, con su abrazo. Era el año 2008. Recuerdo muy bien dónde estaba. Estaba en el pueblo. El pueblecito son Casas del Castañar, allí en el Valle del Jerte. Me acuerdo exactamente que estaba subiendo la cuesta que sube a la casa de mi hermana, y me llamó el provincial. El provincial entonces era el padre Emilio. El padre Emilio había recibido una llamada de Paco Negral, y la llamada era una pregunta. ¿Sería posible, llamó al provincial, no me llamó a mí, sería posible que con Miguel hiciéramos peregrinaciones por Tierra Santa? La pregunta fue en ese momento. Me recuerdo subiendo, parándome en el pórtico de la puerta de mi hermana y diciéndole sí, por supuesto que sí. En ese momento me acuerdo perfectamente, porque al decir sí yo sentía que se abría un camino de posibilidad para compartir con muchos peregrinos. Era como si en aquel momento hubiera sentido que algo iba a comenzar para mí y para muchos otros, una aventura. Yo llevaba 20 años haciendo peregrinaciones por los lugares teresianos sanjuanistas, desde el año 89, con muchos jóvenes, con mucha gente, pero había llegado el momento de asumir algún otro riesgo, y yo no sabía cuál iba a ser ese riesgo. Y en aquel momento le dije a Emilio, sí, dile que sí, ya veremos a ver cómo lo hacemos. Año 2009, segunda mitad de abril, Paco me propuso que hiciéramos juntos el camino, los dos solos, hacer la exploración. Fue uno de los caminos de exploración que hicimos. Anduvimos muchos kilómetros, más de los que hacemos habitualmente con los peregrinos, porque hacíamos las rutas completas para ver qué se podía hacer después con los peregrinos. Os recuerdo 3 momentos. Tendría muchos momentos para recordar. Lluvia en Múfraca. Le pregunto, Paco casi nunca se equivoca en las cosas que dice, pero aquel día se equivocó. Paco, ¿suele llover por aquí? Y Paco dijo, no suele llover en este momento, no creo que llueva. No sé por qué yo llevaba 3 chubasqueros en la mochila. Amanecemos a las 6 de la mañana y el diluvio universal estaba cayendo llovía sobre Múfraca. Bajamos la cuesta de Múfraca, los peregrinos saben qué significa bajar la cuesta de Múfraca,
Bajamos la cuesta de Múrraca, lloviendo, empapados. Hay fotos donde estamos cubiertos. Yo le decía un chubasquero, yo llevaba otro. Llegamos a Nazaret y en Nazaret diluviaba también, ¿verdad? También hay fotos de Nazaret diluviando. Un día de lluvia, un día inesperado, porque los que hacen los caminos y los que son guías saben la ruta, pero no saben otras cosas que descubren y que su alma también se abre a ellas. No sabemos dónde pisamos. Caminamos haciendo el Valle Arbel, al inicio del Valle Arbel, una ruta que nunca volvimos a hacer, ahora os cuento por qué, y pisamos un camino que no sabemos cómo es el camino, no sabemos dónde pisamos. Vamos caminando con dificultad por un sendero donde no se veía dónde pisábamos. Y en un momento dado, Paco pisa entre dos piedras y se hace un esguince de tobillo, ¿verdad? Se tuerce el tobillo. No llevamos coche de apoyo, no tenemos taxi al que llamar y nos quedan 25 kilómetros. Paco camina los 25 kilómetros con un esguince de tobillo. Me acuerdo, hay un vídeo donde te grabo y que estamos ya en el primado de Pedro y tú vienes cojeando, ¿verdad? Caminamos ese día 25 kilómetros, él caminó así, de esa manera, ¿no? Como quien tira de su cuerpo a pesar de todo. Abril, y es el 20 de abril cuando llegamos a Jerusalén. Ese día eligen general a un tal Saverio Canistra, del año 2009, eligen a Saverio Canistra. Llegamos a la casita donde tenían los carmelitas en Jerusalén y recibo una llamada telefónica. El provincial era Emilio. En esa llamada telefónica, Emilio me pregunta, me ha propuesto el general ser vicario general. Yo venía del camino muy tocado, cansado y muy abierto a lo que el camino me regalase. Y Emilio me planteó la pregunta y yo le dije, estamos al servicio, estamos para servir, estamos para caminar, estamos para hacer lo que nos pidan. Si yo le decía eso era porque también yo entraba en el riesgo. Yo era el vicario provincial, era el segundo de la provincia. Y al día siguiente me voy al monte Calvario y Paco se queda descansando para que el tobillo descanse. Me siento en el Calvario allí arriba, en donde la crucifixión, y estoy la mañana entera sentado allí, 4 horas. En aquella mañana fue cuando muere el padre Gratiniano, estando sentado allí. Y en aquel momento, sentado en el Calvario, que siempre es un lugar como muy especial, yo siento interiormente también lo que te dice siempre el camino. Camina, ábrete y lo que el Señor te pida. Y a partir de allí, claro, cambia mi historia, porque luego me tocó asumir ser provincial, pero fue en esa peregrinación, fue ahí cuando yo sentí que me nació un sí que es lo que te pide siempre el camino. 2009, julio, primera peregrinación, una y no más. Santo Tomás, una y no más. He dicho julio. Caminamos en julio, primera peregrinación, somos 15 y Paco puede decir después qué significa caminar en julio por Tierra Santa. Algún fraile lo recuerda bien, porque hubo lipotimias, hubo desmayos y no sé si visiones, pero una y no más. Nunca más volvimos a ir en julio, siempre fuimos en marzo. Esa primera peregrinación es de algunos héroes, ¿verdad? De alguna gente. Bueno, todos los peregrinos son héroes. En 2011, intento de exploración. En 2011 y en octubre preparamos toda la peregrinación porque queríamos hacer una ruta nueva, el Valle del Jordán, que era una ruta no fácil. Y nos ponemos en camino. Íbamos por Afula, habíamos preparado todo, yo había aterrizado allá, llevábamos no sé si un día o dos o ese mismo día empezábamos, y llevamos ya 5 o 10 kilómetros caminando y una llamada telefónica
no sé si era de Angelines o de Corrito, y se había puesto muy malo su padre y murió a los 2 días. Al recibir la llamada, un giro de 180 grados y nos volvimos a España los dos, ¿no? Hay caminos truncados a veces por noticias y tienes que rehacer el camino. Volvimos a hacer nuevamente el camino de la bajada del Jordán, ¿no? el Valle del Jordán, y recuerdo, solo un recuerdo del Valle del Jordán que no volvimos a repetir, solo una vez hicimos, no sé si hay alguno aquí de aquella peregrinación, pero hubo un gesto, una anécdota, un momento en que nos cambiamos los zapatos, las zapatillas, nos las cambiamos. No fue un pacto de hermandad y de amistad, que ya éramos amigos y hermanos. Yo había comprado las mejores sandalias que encontré en el mercado y el dolor era tan insoportable con aquellas mejores sandalias, era tan insoportable que me dijo Paco, ponte mis zapatillas y yo me pongo tus sandalias. Y caminamos 2 o 3 días, yo en sus zapatillas y él en mis sandalias. Dice un cuento cherokee que si quieres conocer a tu amigo tienes que caminar 1 milla en sus zapatos. Y bueno, caminamos varios días. Ahora vamos ya a por la peregrinación 11, solo os he querido contar algunas anécdotas. No hacemos propaganda de la peregrinación, los ingredientes son muy simples, lo sabéis, es caminar, hacer silencio, celebrar en los lugares especiales. La celebración de la Eucaristía es como muy especial, es como un momento de una fuerza, es como un momento muy de dejarse tocar. Es verdad que todo el camino es esto, ¿no? Sentir, tocar, gustar, sudar el camino y dejar que el camino te diga, te transmita. Y que Jesús en sus caminos se haga presente. Y se hace presente de una forma insospechada, de una forma no prevista. Nosotros preparamos la peregrinación, Paco prepara los lugares y yo preparo a la gente y preparo también los momentos de oración. Pero lo mejor del camino nunca lo preparamos, siempre es imprevisible, siempre es algo que sucede y sorprende a cualquiera. Por eso, una de las claves de la peregrinación siempre es no programar, desnudarte, descalzarte, abrirte, no comparar con otra peregrinación, dejarte tocar, dejarte herir por el camino y por las gentes que encuentres en el camino. El peregrino es un hombre pobre, se hace pobre para intentar ser enriquecido, para intentar abrir sus ojos, sus oídos. Nosotros decimos, como dice la teología americana, que a Dios se le conoce con los pies, se le conoce desde los pies, desde el camino que se anda y se recorre. Yo he compartido muchas cosas, campos de trabajo, ejercicios, días de silencio, tantas cosas, pero en pocas cosas como en la peregrinación he descubierto hasta qué punto las personas son tocadas, hasta qué punto se produce algo que nosotros no hemos preparado. De manera que cuando preparamos el camino lo que hacemos es invitar a la gente a que se abra a la experiencia. Hubo un caminante, que era el profeta Elías, que se escondió en una cueva y recibió una palabra, una llamada: sal y ponte afuera, a la puerta de la cueva, que yo voy a pasar. Y lo que hacemos como caminantes y peregrinos es esto: ponernos en camino para que sople el aire de Dios y nos zarandee y nos comunique la verdad que el camino tiene. Bueno, quiero dar las gracias por esta experiencia, por aquel verano del 2008, en que yo dije sí, pero a ti se te ocurrió el invitarme a iniciar esta experiencia de los caminos con estos peregrinos, que para mí ha sido un privilegio. Hay una palabra que solemos pronunciar en las peregrinaciones que decimos, es un privilegio. Decimos, es un privilegio caminar con Paco. Decimos, ¿verdad? Y cuando la gente pregunta, no, si podéis venir con Paco, que la verdad que es una persona que te transmite, que tiene una paciencia infinita para explicar, que presta una atención muy concreta a cada persona, ¿verdad? Que trata a cada peregrino de una forma como muy especial. Realmente un privilegio. Y un privilegio porque yo muchas veces pienso que esto es de unos años, que tenemos a Paco y le tenemos durante unos años, ¿verdad? Yo pensaba, qué maravilla que quede un libro, porque Paco tiene 68 años, camina como el primero, camina como el que más, y
doy gracias a Dios porque todavía tenga esta fuerza y este vigor, y porque nos haya regalado no un libro, sino otra cosa, ¿verdad? Como tanta vida y tanto tocar la tierra de Jesús que nos contagia lo que queremos, ¿no? Con los caminos, que Jesús nos contagie y nos toque, y que Dios nos guarde a todos en el hueco de su mano mientras caminamos. Gracias, Paco, sobre todo. Me toca presentaros a Paco Negral, que le doy la palabra a él para que os diga que es al que estamos queriendo escuchar su palabra. En los caminos que hacíamos al inicio, él llevaba unos folios doblados por la mitad, iba haciendo anotaciones así que eran como jeroglíficos que cualquiera entendía, y de esas anotaciones ¿verdad? Reunidas y de tantas otras, ¿no? Pero estaba haciendo anotaciones también ahora, hace un momento. Te damos la palabra y te escuchamos con el cariño de siempre. Gracias. La palabra fundamental, la primera que me sale hoy, es gracias a la mesa presidencial porque se ha hecho posible esta presentación, y después también a todos vosotros que sois conocidos y nos conocemos, sois peregrinos, habéis estado prácticamente todos conmigo en Tierra Santa, y por lo tanto me siento en familia, me siento entre personas que saben lo que es peregrinar, y esto pues me quita un poco de palabras que he dicho en las otras presentaciones, porque estoy seguro que el libro ya lo prevéis cómo va a ser, que tenéis ganas de leerlo, que os va a gustar. Como decía Deza, no tenemos que hacer propaganda, y esto sin ser soberbio, altanero, no me da esta impresión. Y por tanto, no obstante, voy a hablar un poco del libro. Trata el centro, el punto focal en torno al cual gira todo el libro, como decía Deza, es la persona de Jesús. Hay evidentemente un montón de lugares, un montón de geografía, un montón de acontecimientos que manifiestan el pueblo que vivió en tiempos de Jesús, un montón de citaciones bíblicas que vienen a cuento, pero sobre todo lo que he querido y quiero, y nosotros cuando caminamos, es conectar con esta persona, manantial que nunca deja de brotar agua fresca, que se llama Jesús de Nazaret. Cierto aspecto no queremos englobarlo, comprenderlo, porque es una quimera. Una persona de un calibre así es imposible, es una quimera, es estúpido querer conocer a Jesús de Nazaret, pero queremos conectar con Él, aprender siempre más de Él, y que Él sea realmente nuestra guía. Para no entrar directamente en la persona de Jesús con discusiones, es Dios, no es Dios, vivió, no vivió, estos evangelistas inventaron un poco, no inventaron un poco. Yo lo que he querido es colocar a Jesús de Nazaret en un cuadro, en una perspectiva en el cual Él poco a poco se vaya manifestando a nosotros, y nosotros, yendo detrás de Él, a su huella, podamos acogerle cada uno como lo desea, como lo necesita, y no dejarle nunca. Saber siempre que es un peregrino, el primero con nosotros en el camino de la vida. Como Miguel ha dicho, en nuestros peregrinajes ha habido, vosotros sabéis, siempre hay imprevistos, pero siempre Jesús está ahí, las rutas de Jesús de Nazaret.
he querido encuadrarlo a Jesús en un triángulo en el cual, en este triángulo, como en un cuadro, como en un espejo, despide mucha luz Jesús. El triángulo está compuesto de la tierra, del pueblo y de Dios. Como decía Pedro, elementos que forman parte de la memoria colectiva del pueblo de Israel. Citemos, por ejemplo, el Éxodo, el desierto, la tierra, es un testimonio del Dios que guía al pueblo, que lo alimenta y lo protege, y lo lleva adelante, día y noche. El pueblo se hace pueblo en el desierto, el pueblo de Israel. En el desierto no se puede sobrevivir uno solo, faltan los pozos de agua. El desierto es muy duro para el hombre, entonces tenemos que unirnos, ir juntos, colaborar. El pueblo de Israel, sabéis muy bien, nace en el desierto. Las tribus están obligadas a colaborar. Después el Dios de Jesús, ese Dios que él siempre llamaba Padre, solo una vez no le llama Padre, cuando le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la primera y la última vez que Jesús no se dirige a Dios como Padre. Por tanto, es Padre. En esta teología, Jesús se manifiesta muy auténtico y muy grande. Es un libro que quiere que Jesús sea siempre nuestra guía y que nuestros peregrinajes no se acaben nunca. Siempre se aprende algo nuevo en la tierra, entre nosotros, del pueblo y de Dios, de la Biblia. Es una fuente de inspiración enorme. Después, el guía es Dios, todas las partes. Sabéis, en el Deuteronomio, Moisés tiene un pasaje que insiste a Dios, déjame entrar en la tierra prometida. Déjame entrar. Dios se enfada y le dice, no me hables más de ese tema. Moisés, 40 años por el desierto, para ver algo que después lo tiene que ver desde la otra parte del Jordán, dice, déjame entrar. Dice, no me hables más de eso. Moisés, un hombre humilde, el hombre más grande y más humilde de Israel, dice la Biblia. ¿Entienden por qué? Porque Dios se reserva el derecho de guiar a su pueblo. Los demás somos todos mensajeros de Dios. Y en mi vida, escribir un libro refleja al autor. Este libro me refleja muchísimo a mí, no cabe duda. Y entonces yo vuelvo a mi infancia en mi pueblo, con mis padres, a esta gente de mi pueblo que me acompaña en todos los acontecimientos, sea en mi pueblo, sea en León, sea en Burgos, sea aquí. Entonces, amigos de mi pueblo con los cuales he sentido este Dios que no nos abandona nunca, que nos acompaña. Ese Dios que nos hicieron pasar nuestros padres en esos gestos sencillos, naturales, familiares, que son los que quedan, los que tienen pozo en nosotros. Estos de mi pueblo que me recuerdan que he recibido la vida y tengo que vivirla hasta el fin, haciendo y después, evidentemente, mis años en Israel, 48 años, han sido fundamentales para que escriba este libro. Cuando yo decidí a los 20 años ir a Israel, un poco, como digo en el prólogo, teniendo contacto con dos padres carmelitas de origen judío, yo me acuerdo cuando fui a Israel a los 19, 20 años, sentí en el pueblo judío una explosión de vida. Nosotros en el 68 habíamos tenido como estudiantes la revolución de los estudiantes allí en París, el concilio, los años después del Concilio Vaticano II,
todo era un poco duda, qué caminos tomar, iglesia, mundo, y allí yo sentí vida, una vida que quieren sobrevivir, que quieren estar unidos, que quiere ser un pueblo y que saben que Dios es el que guía todo. Eso me impresionó, eso me llamó enormemente, una llamada a la que no pude resistir y a la que fui a Israel. Y evidentemente el libro ha nacido también de eso. Yo quiero que cuando le leáis sintáis siempre que no es un libro que está escrito, que está muerto, porque si lo leéis bien, verás que se va hacia el futuro. Es un camino que no termina ni mucho menos. Siempre hacia el futuro y siempre caminando. Caminando, el primer paso es el más difícil. Cuando se prepara la bolsa, meto esto, no lo meto, cuántos kilos, Después ya das el primer paso, primera noche no duermes porque somos nuevos y dormimos en el mismo local, y la segunda ya va mejor, la tercera, y ya es todo, ese es el camino, siempre adelante, y es lo que os deseo a todos vosotros, y de nuevo os digo gracias. Gracias a los tres que nos han caldeado el corazón. Tenemos ahora unos minutos por si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, yo creo que dirigidas a Paco, porque en los sitios donde hemos presentado el libro, Castellfalet, que es su pueblo, un pueblo que creció, porque de ser 20 me parece que son en invierno, ¿no?, los que viven en tu pueblo, allí había 800 o más. Y ahora resulta que estoy viendo aquí a gente de Castellfalet que no estuvieron allí, o sea que, no sé, yo creo que, bueno, entonces, tanto allí en Castellfalet como en León, en un sitio extraordinario, como en Burgos, siempre he notado yo, al menos a mí me ha pasado, que nos hemos quedado con ganas de saber más, de escucharle más. Bueno, entonces, si alguno de los presentes quiere hacerle alguna pregunta a Paco para seguir embelleciéndonos con lo que diga, pues tenemos un ratito para hacerlo. Bueno, no es obligatorio, claro, pero por si acaso queremos dar esta oportunidad, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, con esto, con esta sed que nos has dejado dentro, que por supuesto, leyendo el libro, como nos habéis dicho, se va a saciar, o por lo menos se va a alimentar, pues terminamos este acto. Gracias a todos por vuestra presencia. Como ha dicho nuestro editor, venimos aquí también para vender. Vemos que muchos habéis adquirido el libro. Ojalá que los que no lo habéis adquirido lo adquiráis, porque eso es buena señal, ¿eh? Y también buena señal de que él firme y os haga la dedicatoria. Por eso, los que no habéis recibido la dedicatoria, bueno, y ahora, a ultimísima hora, se incorpora un peregrino y quiere hacer una pregunta. No, porque no soy peregrino, pero quiero preguntar, ¿desde qué edad hasta qué edad se puede hacer esta peregrinación? Hemos tenido una peregrina austríaca que tenía 70 años, 71 años. El que pueda caminar 20 kilómetros diarios con mochila al hombro, dormir en el suelo y aceptar este estilo, pues bueno, como se suele hacer, preguntamos si alguien ha hecho Camino de Santiago y si puede con ello, pues que de salud esté más o menos bien, ¿verdad? Porque no llevamos coche escoba ni llevamos, ¿verdad? Nunca nos ha pasado nada, siempre llevamos a algún médico, a alguna enfermera, a algún enfermero, pero bueno, la edad no es lo que importa, sino... ¿Cuántos días dura? ¿Cuántos días? 11 días normalmente, 11, 12.
Depende de la ruta que se haga, 11 o 12 días. Muy bien, a ver, otro. Pablo, tengo una curiosidad. ¿Cuánto tiempo has dedicado a este libro? Una pregunta interesante. Hay una preparación lejana y una preparación más inmediata. La preparación más lejana quiere decir los 48 años que yo he estado en Israel, siempre tenía ideas y estas ideas iban y venían, se enriquecían, ¿sabes? Todo el proceso que precede la primera etapa de escribir un libro, que es recoger el material. Y la etapa inmediata yo la comencé en 2008 o algo así, que fue la que más me llevó, recoger material, ver muchos mapas, hacer los 4.000 kilómetros que he hecho, o si no más, haciendo notas, como dice Miguel, pisoteando, parándote, volviendo. Ese fue un proceso, 12 años o algo así. La redacción, que es la última etapa de escribir un libro, me costó un poco. Yo me acuerdo, me ponía por la noche, generalmente a lo mejor en 3 horas, hacía un capítulo. Me salía todo espontáneo porque tenías ya todo el material bien analizado, bien digerido, y entonces, sí, pero recoger el material, todas estas, como digo, mapas, itinerarios, recorrer los caminos, tomar notas, eso me llevó muchos años. Todo junto, como te digo, vamos a decir 11 años, algo así. Muy bien. Vamos, ahí otra pregunta. Yo 2 preguntas ahora. Entiendo que puede ser un camino con más espiritualidad, el Camino de Santiago, o es similar. Yo no he hecho el Camino de Santiago. He oído, es un camino, he hecho un coche de 300 kilómetros de Santiago. Es un camino que tiene una proyección mundial, es muy conocido, es muy pateado, pero con todo el respeto, yo soy español y tal, también, pero Jerusalén es Jerusalén. Otra pregunta, a ver si me puedo adelantar en concreto una anécdota donde sintió a Jesús más cerca, una magia especial, no como magia, sino allí en la Tierra Santa, yo más cerca lo sentí, yo pudiera decir, en mi pueblo, de pequeño, cuando hice la primera comunión. Creo que ahí tuve una experiencia, por eso yo vuelvo a menudo al pueblo, sino porque la primera experiencia fue eso, como decía Miguel, los caminos, cuando se camina cualquier tierra o se hace cualquier ruta, pues se encuentra siempre a Dios. Yo fue mi infancia, realmente. Ahora, para hablar de Israel, es un proceso. Para hablar de Israel fue cuando tenía 19, 20 años, como yo dije. Esa explosión de vida que la presencia allí en Israel, en Esther Damaris, pues penetró en mí. Eso fue realmente muy importante. Decías que venían muchos judíos de todo el mundo, ¿no? Sí. Y después Jesús, como hemos dicho, lo vas descubriendo siempre, te sorprende. Es la grandeza de Él, su infinita misericordia, su mimarte continuamente. La vida es Dios, es el guía, ¿no? Dios es el guía. Es un proceso en mí, pero claro, hay puntos, como digo, a los 20 años, cuando estaba en Israel, los 7 cuando hice la primera comunión, fue muy fuerte, y ahí seguimos. Muchas gracias. A ver, hay otras 2 preguntas por aquí. A ver, sí. ¿Has conocido en este periplo de viajes personas agnósticas que hayan hecho el camino y se han relacionado como han relacionado? Ateas, agnósticos. Yo tenía menos contacto con los peregrinos que Miguel, por ejemplo, o que Piti, o que Miguel Ángel, o cuando hacíamos
cuando hacíamos los peregrinajes o los viajes, yo tenía menos contacto con ellos. Sí. Yo me acuerdo, lo contaba hoy, me acuerdo de una vez, sí, allí en Jerusalén, que estaba un equipo de la televisión francesa, estaban haciendo un reportaje, me preguntaban cuestiones y tal, y visitábamos un poco Jerusalén, y la señora joven, que era una señora joven que hacía las fotografías, me dice, para mí esto no, era una agnóstica, como tú dices. Y al final, sí, me dijo, dice, el ir al Gólgota, tocar la piedra, aquello me ha dejado ahí que ahí hay algo. Siempre Jiménez sabiendo que la fe es otro mundo. Es otro mundo, puede... Cuando hacemos las peregrinaciones no exigimos que la gente sea creyente. Si alguien la quiere hacer, no es creyente o es agnóstico o lo que sea. Sabiendo lo que es, lo que vamos a hacer, admitimos. O sea, y de hecho la experiencia ha sido muchos años de gente que está en distinto nivel. Gente que dejó la fe, por ejemplo, que dejó la iglesia, o gente que está en otras búsquedas, pero que querían hacer, que les sonaba como algo. Y realmente sí que han sido experiencias muy fuertes que luego cada uno ha sabido asimilar, ¿no? Pero admitimos a quien quiera venir sabiendo a lo que vamos. Sí, Miguel Ángel. Tienes una culpa que no sé cómo vas a redimir. Hay que hacer otro viaje. Ay, tengo detrás de mí 3 señoras que me han estado preguntando hace poco antes de empezar esto, ¿cuándo la siguiente? Y ayer mismo la misma pregunta, ¿cuándo la siguiente peregrinación? Y yo les contestaba ayer, mañana veré a Paco, le preguntaré cuándo está dispuesto. Sí, dispuesto, yo estoy dispuesto, pero evidentemente tengo que ver un poco como vosotros tenéis que ver los tiempos y cuándo sería posible. Eso decimos que sí ahora, pero necesita un seguimiento, ¿no? Y en principio sí, yo espero que podamos todavía seguir haciendo algún viaje. Sí. Gracias. Bueno, pues hay otra pregunta ya y terminamos. ¿Verdad? La última pregunta. Paco, el libro tiene... Un poquito más alto para que escuchen. El libro tiene muchos capítulos. Supongo que en una peregrinación no se puedan hacer todas las rutas, ¿no? Y que se necesiten más años. Sí, ya te dije que yo necesité 4.000 y más kilómetros. No, el libro hay capítulos que pueden ser más atractivos, depende de lo que uno quiera visitar, más fáciles de hacer. Si por ejemplo algunos podemos descartarlos en la situación actual, quiero decir el Líbano, la frontera con Siria, eso pues la situación ahora no lo permite, pero muchos otros se pueden hacer. Pero hacer estos peregrinajes requiere pues una preparación muy particular, sí, pero se pueden hacer, sí. Solo un comentario, porque me ha parecido muy sorprendente del libro. Yo he sido peregrino, pero no he hecho las rutas. Creo que hay una diferencia, sobre todo en el conocer la tierra, porque el peregrino normalmente va a los lugares que son, pero no hace el trayecto y no conoce la tierra paseando y caminando, ¿no? Sí, claro, esa es una diferencia, sí. Es una diferencia. Si hay rutas, aún viendo peregrinaje normal, por ejemplo, se puede tener, y es muy bonito, hacer los últimos días, digamos, en Jerusalén, recordar pateando, si se puede, al menos una parte del grupo podría, las últimas noches de Jesús, ¿no? Es interesante, y todo desde el cenáculo se baja al Cedrón, se va al Puerto de los Olivos,
y se vuelve, y ese que son 1 hora y media caminando, no es poco, pero bueno, eso no cabe duda que te mete en la piel de Jesús en esos momentos bastante, porque es muy evocado todavía todo ese panorama, no ha cambiado, no es gran cosa, ¿no? Bueno, eso se puede hacer en el lago, por ejemplo, si uno dice, bueno, pues voy a ir de Tabra o de Magdala a Cafarnaúm, son 2 horas, bueno, pues se pueden hacer. Hay algunas cositas que se pueden hacer. Grandes peregrinajes, por ejemplo, subir a Jerusalén desde el lago, pues no, porque ya te va a llevar 4 días casi, y ya la logística es mucho más complicada, pero algunas cositas se pueden hacer. Bueno, la última. A ver, la última. No, Paco quería una pregunta fácil, porque para ti todas son fáciles, pero esta va a ser muy fácil. ¿Qué semejanzas, no qué diferencias, encuentras entre estas peregrinaciones pedestres que tú has promocionado tanto, de las que hablas en todo esto, y las peregrinaciones que normalmente hacemos, que son autobús y caminar y autobús y así? Son diferentes y para mí han sido y son todavía muy bonitas, es decir, y que dejan mucho pozo en las personas. Y no puedo decir que porque camines te deje más pozo o que porque vayas en autobús. Es un peregrinaje interno que es lo que se nota más cuando vas, por ejemplo, caminando, es que tienes más tiempo, si quieres, para pensar, tienes más tiempo para estar al lado del que camina contigo, ayudaros mutuamente, se crea más familiaridad. De los 3 puntos que recordé, el de pueblo, por ejemplo, estamos invitados a ayudar más al vecino porque surgen enfermedades, surgen problemas con los pies, surgen un montón de cosas que no suceden cuando se va generalmente en autobús, en autocar. Yo es lo que veo más relevante, evidentemente la tierra, de una manera general la conoces más siguiendo los caminos, mientras que si vas en autobús, generalmente hay muchos guías como tú que hablan mucho de todo lo que se va pasando y demás, de los lugares por los cuales se va pasando, y es instructivo, pero cuando vas caminando tienes más tiempo más contacto con la tierra. muy bien. Pues muchas gracias a todos y esperamos que este encuentro les haya enriquecido el corazón. Gracias a Paco y a todos ustedes. Gracias.